Hola a todos. En esta nueva clase vamos a trabajar la segunda fase cultural, el neoclasicismo babilónico, que se extiende entre circa 2000 y 609 a.C. En principio, la primera etapa dentro de la fase 2 es la que nosotros hemos denominado, si lo recuerdan, la época paleosemítica, que se extiende entre el 2000 y el 1000 a.C. aproximadamente. En esta época nosotros habíamos planteado que clanes occidentales llamados amorreos, que son tribus seminómades, que habían sido parcialmente asimilados en la tercera dinastía de Ur, se van integrando a la cultura urbana y asumen el poder político, es decir, el pueblo invasor se mezcla con los componentes locales. Los gobiernos de los pueblos amorreos estaban dominados por estructuras clánicas y macrofamiliares que desestabilizan los mecanismos dinásticos, favoreciendo la fragmentación territorial. La característica predominante en esta época es esa fragmentación y la consiguiente lucha entre numerosos estados. En el sur de la Mesopotamia, durante el segundo milenio, solamente uno de los estados nacidos de la invasión amorrea alcanzó cierta preponderancia y se trata de Babilonia. Desde Babilonia se recuperó lo más destacado de la herencia cultural sumero-semita, se relanzaron los cánones estéticos por todo el próximo Oriente Asiático. El acadio, en su variante babilónica, será la lengua internacional y de la cultura. En esta Babilonia es que se producen o se copian las más grandes obras de la literatura mesopotámica. En el norte, un jefe amorreo va a inaugurar una dinastía paleo-asiria bajo el nombre de Shamshi-Adad I. Asiria va a ser enemiga de Babilonia, pero culturalmente recibe su influencia. Va a ser un importante transmisor y difusor cultural hacia el Cáucaso y hacia Anatolia, donde después vamos a ver que se establecen los hititas. Al este, en la región de Elam, hace de puente hacia Irán y las mesetas centroasiáticas. Al oeste, Siria, con escribas de maestros babilónicos, extiende los cánones mesopotámicos hasta el sur palestino, obligando también a los escribas faraónicos de Egipto a aprender el cuneiforme y mantener correspondencia en acadio. Vamos a ir viendo en cada video una parte de toda esta introducción que acabamos de hacer, y en este caso comenzamos por Babilonia. En Babilonia, a diferencia de lo que va a ocurrir en el norte asirio, las dinastías durante los primeros 700 años fueron siempre extranjeras. Vamos a ver que ahora son amorreos quienes gobiernan, luego van a ser casitas, luego van a ser marismeños del Golfo Pérsico, etc. Hacia el 2000 a.C., el vacío que deja la desaparición de la tercera dinastía de Ur fue ocupado por clanes amorreos que establecen dinastías diversas en las diferentes ciudades. De esta época son las dinastías amorreas que gobiernan en Isin y en Larsa, que se consideraban a sí mismas como sucesoras ideológicas de Ur. Se trata de una suerte de periodo intermedio, es decir, de fragmentación política, que comienza con la desaparición de Ur III y termina con la reunificación de toda la región en la Babilonia de Hammurabi. En principio, esa ciudad de Babil no era mucho más que una aldea, cuando allí se establece un clan amorreo. El éxito de la ciudad, que se convertirá en modelo de capital cultural y política, arquetipo de lo urbano, se debe al sexto rey de la primera dinastía babilónica, quien mencionábamos recién, el rey Hammurabi. La primera dinastía babilónica se extiende entre 1894 y 1595 y el gobierno de su sexto rey Hammurabi entre 1792 y 1750 aproximadamente.
Hammurabi extendió sus dominios hacia el sur, tomando Larsa, y hacia el este, ocupando Eshnuna. Su política expansionista le exigía controlar también Siria y las rutas comerciales hacia el Mediterráneo y Egipto. Para lograrlo tuvo que vencer a sus amigos del norte, los asirios, que tenían los mismos objetivos. Hammurabi completó el control de Siria con la toma de Mari, que estaba bajo esfera de intereses asirios, y asegurándose el control de Alepo, una gran ciudad que le daba vía libre hacia el levante mediterráneo. La capital de este reino fue Babilonia, y el dios local de la ciudad, que es Marduk, comenzó su ascenso hasta colocarse entre los principales del panteón mesopotámico. La idea de Hammurabi fue conciliar la fuerza expansiva, como habíamos visto que había tenido Sargón o la tercera dinastía de Ur, con una actitud de justicia hacia los súbditos, es decir, retomando ese modelo monárquico del buen pastor. La administración también estaba en manos de una burocracia muy centralizada. Las preocupaciones del rey se manifiestan en su famoso código, ese código de Hammurabi, que es una colección y unificación de leyes consuetudinarias, es decir, que son a través de la costumbre, realizadas para corregir abusos causados por la desigualdad social. Es decir, la idea del código de Hammurabi es poner por escrito todo lo que se sabía o que algunos sabían oralmente por transmisión de generación en generación. De ahí esa fórmula de igualdad penal del famoso ojo por ojo, diente por diente, que en realidad, si bien a nosotros